Está, a ver, bueno, acá está. A ver, los Marines. Ahí, mire. Ahí al frente, ahí caben. Los Klinger también ahí, ahí al frente de la hermana Ana. Sin miedo. Ah, no, aquí, no, mire, para acá aquí hay otro, mire. Hermana Ana, usted por ahí, allá. De una vez. Democráticamente llega hermana María y sus dos hijos también ahí. Pasen para el frente, sin miedo. ¿Cuál es el miedo? Mira, aquí caben unos. Familia Espinosa, si quiere, se puede hacer ahí. Ah, no, ya hicieron ahí. Ok, ya hicieron los Klinger ahí. Eso, sin miedo, o sea, porque no porque hacen tan atrás, eso sí. El domingo ya es entendible que, ¿verdad? Y esta niña se quiere quedar solita allá. Hágase ahí con sus hermanos al ladito. Ahí sí. Dios le bendiga esta noche. Si trae su Biblia, lo invito a que vaya a Colosenses, por favor. Si ve así, así para que nos dé más calor con el CH. Si no, perdemos todo aire acondicionado, todo lo que da. Cristian los pone a todo lo que da si les da calor. O por ahora no, este cómo está, no sé, este sí bájenlo porque a mí ya me hace calor más rápido, por favor, Cristian. Colosenses capítulo 3, ¿lo tiene? Capítulo 3. Versículo 5, vamos a leerlo una vez más. También aquellos que nos ven en línea, bienvenidos también acérquese a la pantalla. Ah, no, usted sí está tranquilo allá en su celular o donde esté. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Amén. Dejémoslo hasta allí. Puede tomar asiento. Una de las cosas que tenemos claras es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él firmó nuestra acta de defunción. La vieja naturaleza murió y cuando llegamos a Cristo por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, experimentamos lo que Cristo experimentó. Morimos a nuestra vieja pasada y aquí comenzamos a vivir en una novedad de vida, ¿no? Corintios 5:17, muy pasado, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Así que la semana pasada dijimos, partiendo del versículo 5, que es nuestra responsabilidad aquí morir a las cosas que terrenales, y ya las mencionamos la semana pasada: la fornicación, las impurezas, pasiones desordenadas, los malos deseos, que es idolatría, lo explicamos. Y hoy nos enfrentamos en el versículo 6 y 7, donde el Señor dice, por cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Así que cuando nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, o nos identificamos en Cristo, o estamos en Cristo, se producen dos cosas. Primero, hay un cambio radical en nuestro estatus legal delante de Dios. Y lo segundo es que se debe producir un cambio en nuestra forma de vivir. Y los hermanos de Colosa parece ser que practicaban algunas de las cosas que el apóstol Pablo menciona en el versículo 5. Y
Y Pablo dice que a causa de practicar esas cosas, y no solamente esas cosas, sino otras más, eso atrae sobre ellos la ira de Dios. Gracias a Dios, si tú estás hoy en Cristo, pues esas cosas han cambiado. Y vamos a pensar, porque a veces cuando hay una frase interesante, la ira de Dios, cuando nosotros pensamos en la ira de Dios, normalmente a veces la gente dice, no, Dios no se enoja. No, no podemos hablar de la ira de Dios, eso es imposible. Dios es un Dios de amor y un Dios de amor, ¿cómo puede airarse? O sea, yo lo he dicho en varias ocasiones, que muchas veces nosotros sobre enfatizamos el amor de Dios, ese atributo de Dios, y nos olvidamos de los otros atributos que Dios tiene. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que Dios sea amor. Por ejemplo, si usted va a 1 de Juan 4, versículos 7 y 8, que lo hemos leído muchas veces, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y miren lo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, el texto literalmente dice Dios es amor. Ahí no dice Dios produce amor, no. Dios es amor, o sea, es parte de su naturaleza. O sea, el amor es parte de lo que Dios es. O sea, que no podemos decir que Dios no es amor. Pero en esta misma carta, retrocediendo un poco, si vamos a Primera de Juan, quizás le voy a dar tiempo para que vaya, a Primera de Juan, capítulo 1, su versículo 5, mire lo que dice. Juan, Juan, ¿qué dije? 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando dice que Dios es luz, lo que estamos diciendo es que Dios es puro, que Dios es ¿qué? Santo, que Dios es ¿qué? Perfecto. Así como el amor es parte de la naturaleza de Dios, la pureza, la santidad, la justicia también son parte de su ser. Y yo quiero que aprenda esto y que lo tenga bien claro en su mente cuando usted piense en eso, cuando quizás usted se encuentre con personas que dudan de que porque Dios es amor, Dios no se puede airar. Hermano, Dios no puede ser santo y justo para amar. Dios no puede dejar de ser santo y justo para amar. Dios no puede dejar de ser santo y justo para amar, ni puede dejar de amar para ser justo y santo. Otra forma de decirlo sería de esta manera. Su amor no excluye su justicia y su justicia no excluye su amor. Lo digo una vez más, su amor no, digamos, elimina su justicia y su justicia no excluye su amor. O sea que sí, Dios es amor, amén. Dios tiene ira sobre el pecado, amén. Son dos cosas inseparables. Se lo voy a mostrar con un versículo que muchos conocemos, Juan 3:16, lo conocemos de memoria, ¿cierto? El cristiano promedio se lo sabe. Yo creo que hasta los que no asisten a las congregaciones se lo saben. Pero miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda, o sea, no sea condenado, pero que tenga, ¿qué? Vida eterna. Todos conocemos, el hombre estaba, ¿qué? Muerto en delitos y pecados,
Y Dios en su amor diseñó el plan perfecto. ¿Para qué? Para la salvación. Para que esos hombres que estaban condenados, que merecían ese castigo por su pecado, fueran ¿qué? Rescatados. Yo allí en ese versículo veo su amor. ¿Y qué más veo? Su justicia. O su ira, ¿no? Y usted pregunta, ¿pero por qué, pastor? Eso no me gusta este marcador. ¿Por qué? Porque aunque Dios es amor, alguien tenía que pagar por el precio, por el castigo de qué? Del pecado. ¿Y quién fue ese alguien? Cristo. Algunos dicen, es que es gratis. Hermano, nada es gratis. Alguien pagó por eso. Alguien pagó por eso. A usted se lo dieron gratis, pero alguien tuvo que haber pagado por eso. Entonces, la justicia, Dios es amor, sí, pero también es justo. Y en su justicia, alguien tenía que cargar con la consecuencia del pecado. Así que el amor y la ira o la justicia de Dios no se contraponen o no se contradicen en la escritura por ningún lado. Por ningún lado. Y yo creo que podríamos decir que es precisamente porque Dios es amor que Dios se aira contra el pecado. Porque Dios es amor, Dios se aira contra el pecado. El verdadero amor no permanece indiferente ante las cosas que están pasando equivocadas. ¿O usted cree que sí? Bueno, los hijos pensamos eso cuando somos hijos. Nosotros pensamos cuando somos hijos, y yo lo digo porque yo lo pensé muchas veces, que el castigo que ejercía mi papá o mi mamá sobre mi vida era sinónimo de odio. Y quizás uno muchas veces lo dijo, es que usted no me quiere. ¿No? Pero ya cuando uno ya es padre, entonces uno entiende que ese castigo no es sinónimo de odio, sino sinónimo de amor. Así que Dios es amor y Él muestra su ira contra todo tipo de manifestación pecaminosa. Y yo sé que a algunos nos cuesta quizás entender la ira de Dios porque cuando pensamos en la ira de Dios, la asociamos ¿con qué? ¿Con qué cree que la asociamos? ¿Qué se le viene a la mente? Porque algunas veces lo asociamos ¿con qué? Con lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos nosotros? Por ahí va. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Ah? ¿El qué? No sé. No. Cuando a veces nosotros tenemos problemas porque asociamos la ira de Dios pensando se lo voy a decir, en cómo nosotros los seres humanos nos airamos. Entonces asociamos eso con Dios. No, hermanos. La ira de Dios no es una explosión de rabia a la loca. La ira de Dios es la oposición rotundo al pecado, que destruye la imagen o que destruye la creación de Dios donde la imagen está puesta. Eso es la ira de Dios. Es la oposición absoluta y activa contra el pecado. Mire cómo lo puso un comentarista. La ira de Dios es un firme, infatigable antagonismo ante el mal en todas sus formas y manifestaciones. O sea, la ira de Dios frente al pecado es que es su firme, infatigable antagonismo o su oposición, entonces, si quiere ponerlo en otra palabra, ante el mal en todas sus formas y manifestaciones. Ahora ya aprendamos esto. No se necesita vivir una vida moral escandalosa para atraer la ira de Dios. Volvemos una vez más, porque a veces pensamos en pecados escandalosos, quizás como los que estudiamos la semana pasada en el versículo 5. Él es santo y Él se manifiesta en clara oposición contra todo pecado, por muy sutil que parezca.
Y creo que Pablo deja claro en la lista que él presenta aquí. Por ejemplo, si yo hago una pregunta, pensemos que es domingo y que está más lleno, pero si yo el domingo preguntara, levante la mano los que el último mes han fornicado. Entonces, si tenemos unos cuantos honestos, habrán unas 2 o 3 manos. Digamos, bueno, pues, yo, pastor. Pero si yo cambio la pregunta y digo, levanten las manos los que en el último mes han mentido. Bueno, y somos honestos, todos tendríamos que levantar la mano. Y delante de Dios, tanto el que está en fornicación como el que miente, es el mismo que es pecado. Y Dios se opone a ello. Y ahorita hablaremos un poco más en cuanto a la mentira y por qué Dios se opone a la mentira. Pero Dios no ve el pecado como nosotros lo vemos. Nosotros categorizamos los pecados. Para Dios es pecado y la consecuencia del pecado es muerte. Mire el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. En los cuales, o sea, en los cuales las cosas que atraen la ira de Dios, ya en versículo 5 ya está, dice, en los cuales vosotros, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces Pablo lo que está presentando aquí es que hay un cambio radical. Y radical tiene que ver con un cambio desde dónde, desde la raíz. Y hay un cambio radical primero en mi relación con Dios y segundo en mi estilo de vida. Pablo dice, anduvisteis, está en pasado, cuando vivías en ello. Pablo dice, vivías de una manera, ahora debes vivir de otra manera. Yo quiero que pensemos algo. Cuando nosotros normalmente pensamos en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, a veces quizás consciente o inconscientemente lo limitamos únicamente a lo que pasó en la cruz del Calvario. Oh, Cristo murió y Cristo perdonó mis pecados. Y amén, no estoy diciendo que no sea correcto. Claro, Él murió y pagó por mis pecados, me declaró inocente y todo lo demás. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente estaba muriendo por mis pecados, Cristo estaba formando, si usted me permite esta expresión, una humanidad o un estilo de vida ¿qué? Diferente. Y ahora tenemos el estilo de vida de los del mundo y el estilo de vida de los del reino celestial. Por eso el versículo 9, vamos a leerlo, lo estudiaremos la próxima semana, creo yo, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, perdonó mis pecados, sí, cambió mi estatus legal, sí, pero ahora ¿qué? ¿Para qué lo cambió? ¿Para qué? ¿Para seguir igual que el mundo? No, ahora Él presenta un nuevo estilo de vida que constantemente choca, ¿no? Como el salmón, o creo que el hermano Nelson usó la ilustración hace unas semanas, ¿no? Vamos contra la corriente. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, todas sus prácticas, ahora dice, ¿qué tengo que hacer? Revestirnos del nuevo, el cual ya no es conforme a lo que el mundo dice, sino que es conforme a la imagen del que lo creó. O sea, es conforme a Cristo, el cual se va que renovando hasta el conocimiento pleno o completo. Hablaremos más cuando lleguemos a estos versículos. Pero es claro, no es únicamente, y yo vuelvo y le digo, yo por eso, podemos recordar, cuando uno está en el seminario, una de las cosas que le enseñan a uno es, en cada evento especial, el pastor tiene que predicar sobre ese evento, y entonces a usted le enseñan que cuando llega Navidad, ese día tiene que usted predicar sobre Navidad, cuando llega la Semana Santa, ese día tiene que usted predicar sobre la Semana Santa. Pues yo cuando me tenía que hacer allá lo hice y después ya no lo hice. Porque soy de uno de los que creo que el creyente debe vivir la vida cristiana, la obra de Jesucristo resucitó los 365 días de la semana.
La iglesia tiene que recordar los 365 días del año, que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para declararme inocente cuando crea en Él. Pero no todo queda allí. Él murió para crear un nuevo estilo de vida. Y si estoy en Cristo, yo debo caminar en ese estilo de vida. Entonces tenemos que tener eso bien claro, hermanos. Mira, antes de ser cristianos, pues éramos controlados por esa naturaleza dañada que trajimos a consecuencia del pecado cuando nacimos. Éramos esclavos. Pero una vez que Cristo nos atrajo con fe y arrepentimiento, ¿no? Y como dice Oseas 11:4, cuando fuimos atraídos por lazos de amor, eso cambió. Debemos despojarnos del viejo hombre, de todos sus hechos y comenzar a revestirnos del nuevo hombre. Ahora, como ustedes, yo sé que hizo bien la tarea, la semana pasada hablamos un poco de Romanos 6, pero yo hablé del versículo 11 en adelante, no leí los primeros versículos. Yo quiero que vayamos rápidamente a leer unos versículos ahí en Romanos 6. Porque aquí miramos unas verdades importantes de lo que significa en la práctica lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Romanos capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 6, ¿no? Aquí vamos a ver las consecuencias de nuestra unión con Cristo. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, mire la consecuencia práctica de que usted y yo habemos muerto con él. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Esa es la consecuencia práctica. O sea, me informo, fui crucificado, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el pecado fuera destruido. Ahora, la consecuencia es a fin de que ya no vivamos más para el pecado. Versículo 8. Y morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de Él, porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de lo que acaba de decir el apóstol Pablo ahí? Versículo 11, lo leímos la semana pasada. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es una verdad que tenemos que recordar constantemente. Él murió, pero ¿cuál es la consecuencia práctica? ¿Para qué Él murió? Bueno, para que yo viva una vida, ¿qué? Diferente. Ahora vamos al versículo 8 y 9 de Colosenses. Entonces, en la cual viviste, anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Ahora, versículo 8. Pero ahora, también vosotros, todas estas cosas, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermano, una vez más nos encontramos frente a una orden. Esto no es una opción, no es una sugerencia. Dice, la Reina Valera dice, pero ahora dejad. Otra versión que dice, creo que es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ahora es el momento de eliminar. La traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera: pero ahora tienen que dejar. Así que no es una sugerencia. Pablo no dice, bueno, si a ustedes les parece bien y si no es mucha molestia para ustedes, señoras y señoras, entonces por favor, no. Dejad. Es una orden.
Ya hablamos de la fornicación, ya hablamos de los malos pensamientos, hablamos de las malas intenciones, que son las que anteceden el pecado. Y lo llamamos que estaba dentro de una categoría que podamos llamar como categoría sexual. Y mientras pensaba en esto, quiero compartir algo con ustedes rápidamente. Antes de pasar a los otros pecados, hermanos, si queremos luchar contra los pecados sexuales, en la escritura hay un método muy simple para ello. No son ni 20 días de ayuno, ni son 30 días de ayuno. Hay un método muy sencillo. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Hermano, el método es tan sencillo, es el método de José. ¿Cuál fue el método de José? Salir corriendo. Huid de la fornicación, dice Pablo en 1 Corintios 6, 18. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no te pongas en situaciones que pueden alimentar o despertar esas pasiones pecaminosas que hay en ti. Porque te puede meter en problemas, eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, ahí no valen años de experiencia. Es que yo tengo muchos años en la fe, pastor. Ah, es que yo soy muy maduro. Ahí no vale conocimiento bíblico. Ahí no vale, pastor, es que era un besito nomás. No, 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 ahí no vale nada. Ahí la única estrategia que vale es la estrategia de José. Run for your life. Corre, corre. Porque es que la Biblia es clara. ¿Jugará el hombre con fuego sin que ardan sus vestiduras? ¿Caminará el hombre sobre las brasas sin que se queme? Esa es la única estrategia, mis hermanos, jóvenes y adultos, es para todos. Es simplemente salir corriendo. Hay un dicho muy popular dentro de en México que reza de la siguiente manera: es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí murió. Ahora, ya volviendo al otro. Ahora pasamos aquí en el versículo 8. Pablo comienza a poner una lista de pecados que los pusimos en la categoría de emocionales y verbales o sociales, porque tenemos que ser honestos, muchas veces esos pecados los identificamos como esos pecados respetables, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir tanto en ellos que estamos cómodos. Y cuando alguien nos dice que la ira es pecado, decimos, no, pero ¿cómo va a ser la ira pecado? ¿Cómo la malicia va a ser pecado? ¿Pero cómo los celos van a ser pecado? Hermano, siguen siendo pecados delante de Dios. Y Pablo nos recomienda aquí en el versículo 8, una vez más, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, deja las palabras deshonestas que salen de tu boca y deja la mentira. Vuelvo y le digo, si preguntamos, ¿cuántos mintieron el último mes, para no decir las últimas horas, sino el último mes? El que no levante la mano, pues debería levantarla después porque ya entró. Y sabe, quiero que me ponga bastante atención a estos pecados que vamos a hablar por amor a Dios o por lo que usted más le guste en su vida, ¿no? No sé, por la comida que más le guste, no sé por qué. Porque si somos honestos, todos hemos sido culpables de una u otra manera de alguno de estos pecados. Los hemos practicado en algún momento o quizás puede ser que los estemos practicando. Así que me gustaría, ¿no? Pues uno siempre como predicador anhela que los creyentes estén con la tónica de escuchar, pero me gustaría que pusiéramos atención a estos pecados y que a medida de que vayamos hablando con ellos, si usted se identifica, no se vaya a cerrar y decir, no, no, deje que el Señor hable a nuestra vida. Pero Pablo habla de la ira.
Y esta palabra ira que aparece allí señala una amargura interna profunda, cargada de resentimiento silencioso, que se alberga en el corazón cuando hemos sido agredidos por alguien, y póngame atención a lo que voy a decir, cuando hemos sido agredidos por alguien o cuando asumimos que hemos sido agredidos. ¿Y por qué quiero enfatizar en esta última? Porque es fácil identificar cuando nos han agredido, pero a veces nosotros asumimos, somos expertos en llegar a conclusiones rápidas y muchas veces nos armamos unas películas en la cabeza tan tremendas que nos llevan que crean en nosotros un enojo interno silencioso por las películas que hemos creado. Y yo escuché el ejemplo, ¿no?, que dio el pastor Miguel Núñez. Contaba de un pastor muy conocido que fue invitado a unas conferencias. Y dice que cuando fue a las conferencias, en la primera fila se sentó un hermano y apenas él comenzó a predicar, ese hermano se quedó dormido. Y el pastor, mientras predicaba, decía, pero bueno, este hombre, ¿por qué está dormido? Y estuvo todo el fin de semana con esa cosa, esa molestia en su interior de ver que este hermano se dormía. Decía, pero ¿cómo uno viene tan lejos a predicar la palabra y este hermano ahí dormido? ¿Por qué no se queda dormido en otro lado? Bueno, al final de las conferencias, la esposa del pastor, perdón, de ese hermano, se acercó y le dijo, pastor, muchas gracias por las conferencias y también quiero pedirle perdón por mi esposo, porque mi esposo se quedó dormido mientras usted predicaba, pero él tiene cáncer terminal, pastor, y él le gustan mucho sus predicaciones, y él decía que quería escucharlo en vivo antes de morirse. Y la película que se había armado el pastor durante toda la conferencia. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos armado una película en la cabeza por andar conectando cabos con cabos o miradas con sonrisas? ¿Y sabe cuántas películas nos hemos armado? Y eso ha creado una molestia interna. No decimos nada, crea una molestia interna ahí y estamos ahí. Y no me saludó el domingo pasado. Y ya es el segundo que no me saluda. ¿Qué será que le estará pasando? Y míralo allá, y se está riendo y me está mirando. ¿Qué será que está viendo en mí? ¿Qué será que no sé, que tengo que...? Y armamos una película tan tremenda y entonces empiezan la molestia y todo lo empezamos a interpretar a la luz y todo lo que hace esa persona lo interpretamos a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón de esa persona, sobre esa persona. Yo he estado allí por lo menos yo, no sé ustedes. Y eso es lo que Pablo dice, déjalo. Así ven, no es tan escandaloso como la fornicación, o el adulterio, o el asesinato, o la idolatría. Pero el problema es que Dios ve esa molestia en mi corazón, que si no es tratada a tiempo, ¿sabe qué pasa con ella? Ella nos lleva al segundo punto que el apóstol Pablo dice que lo saquemos. Y el segundo punto es ¿qué? El enojo. Y esta significa una ira que explotó. Es como un volcán, ¿no? El volcán está así por dentro hirviendo. Y cuando menos piensa, ¡pum! No sé, yo quería usar otra ilustración, quizás mucho dentro de nosotros los hispanos la conocemos, no sé si la hermana la pueda, digamos, interpretar en inglés, pero las famosas ollas de presión, ¿no? Si usted no le saca, yo no sé mucho de cocina, pero eso sí lo aprendí, eso sí me lo enseñaron, bueno, me enseñó muchas cosas de cocina y no que no quise aprender, pero esa sí me la aprendí bien. Una olla de presión, antes de abrirla, me dijo, vea, con la cucharita, hágale así para que salga el aire y luego la abre, porque si usted trata de abrirla así, olvídese. No cuenta la historia. Bueno, esa es esa ira, ese enojo esa molestia que usted tiene ahí y después cualquier cosita que no tiene nada que ver, ¡pum!
Un, un- un- un comentarista que está leyendo Henryson decía lo siguiente: los griegos comparaban a la paja encendida en el fuego, la cual se quemaba en poco tiempo y se acababa. Se acabó. Y eso nos lleva, esa ira, ahí en secreto que usted tiene, esa molestia que usted tiene allí, se llena de enojo, que está listo. Eso te lleva a la palabra malicia. Y esa palabra, algunos creen, es que ese es malicioso. No, no es en ese concepto, es en la idea de es una mala disposición hacia quién, hacia esa persona. Es un deseo de venganza por lo que ha hecho. Y muchas veces se puede manifestar en maltrato físico hacia la persona. Bueno, los cristianos pues no somos boxeadores, pero sabe muchas veces cómo se manifiesta con los cristianos. Póngame atención, míreme para que después no diga que no se lo dije. ¿Sabe cómo se manifiesta muchas veces en los cristianos esa molestia, esa ira, ese enojo que se convierte en malicia? Se manifiesta a través de las oraciones. A través de las oraciones, cuando el creyente está orando. Yo recuerdo, yo creo que el hermano quizás Nelson, creo que es hoy de los que está aquí es el más antiguo que va a acordar esto, los otros no están. Pero creo que fue por el 2009 más o menos, pasó un incidente aquí en la congregación donde yo me acerqué al hermano Nelson, he escuchado esto sobre tal persona, y él me dijo, yo también, por tal lado. Entonces decidimos, luego de orar, ir a hablar con esta persona. Hablamos sobre con esta persona, le presentamos el caso, lo que estábamos escuchando, y aquí está el hermano Nelson para si se acuerda, para que me desmienta, porque a veces siempre la gente cuenta lo que le conviene. Bueno, contarlo como es. Nos acercamos y le dijimos, mire, hemos escuchado esto y esto y estos comentarios sobre usted. Necesitamos que nos diga si es cierto o no es cierto. Esta persona explotó contra el hermano Nelson, explotó conmigo sin justificación alguna, porque era una pregunta simplemente por lo que estaban haciendo. No se llegó a una conclusión, entonces yo, sin embargo, en ese tiempo nosotros dábamos la oportunidad para que alguien abriera el servicio, para que otro orara por las ofrendas, para que diera la bienvenida y todo lo demás. A él le tocaba participar en esos días sobre eso. Oh, hermano, por eso fue lo más duro que pudo haber pasado. Cuando se paró al frente a orar por no me acuerdo si no sé si era por la ofrenda o por la bienvenida, no sé, no me acuerdo. Yo solo sé que cuando comenzó a orar, oró por todo lo que usted se puede imaginar, menos por lo que tenía que orar. Eso no era una oración, era un discurso de resentimiento, donde salió a la luz toda esa ira, ese enojo que ese hombre tenía. En esta iglesia hay chisme, en esta iglesia nos matamos los unos a los otros, en esta iglesia no sé qué, que esta iglesia y los otros, que no sé qué, que yo no sé cuántas, y que todo el mundo sabe, y que todo el mundo sabe. Eso fue terrible, al punto que luego creo que la hermana Yané le preguntó a mi esposa, pero ¿y el señor, el hermano de qué es que habla? O sea, la gente no sabía nada del rollo y él estaba en la oración y luego yo todavía, bueno, no sé, un ingenuo, qué sé yo, cosa. Luego como a los 15 días le tocó otra vez la oportunidad y volvió a subir la misma historia. Toda esa ira reprimida con el hermano Nelson y conmigo sin justificación, la descargó ¿sobre quién? Sobre la congregación, que no tenía nada que ver. Sí, bueno, y ahí donde puso problema, porque la congregación empezó a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que no sabemos? Nosotros, pues, el hermano Nelson y yo manejamos eso con prudencia. Y, hermano, y aunque usted no lo crea, eso pasa en las congregaciones. La gente se llena de ira, molestia por algo o por alguien, hay un enojo y no lo arregla bíblicamente ir a la persona, sino que entonces lo que hace es que en medio de la congregación, en sus oraciones, saca todo lo que tiene. Y en vez de arreglar el problema, lo empeora. Y eso es lo que Pablo dice: alejen eso, esa ira, arréglenla, ese enojo, para que no se convierta en malicia. Y luego en sus conversaciones, en sus oraciones, lo sacan a la luz. Y eso nos lleva a una tercera palabra. Y esta tercera palabra es, o lo otro pecado que Pablo pide que quitemos, es las blasfemias. Las blasfemias son injurias, es insultar, es difamar, es calumniar.
Las personas deben ser tratadas con dignidad porque fueron creadas a la imagen de Dios. Las conversaciones de los cristianos no deben ser insultos, no deben ser menosprecios los unos a los otros. ¿Qué dice Santiago 3:10? Dice que de una misma boca no puede salir ¿qué? Agua dulce o salada. O sea, no puede haber bendición de una boca y maldición a la misma vez, dice Santiago. Entonces, esas blasfemias, esas injurias, esos insultar a otros, pastor, pero yo no uso palabras soeces. Bueno, hay muchas formas de insultar a otro sin usar palabras soeces. De hecho, eso nos lleva a la otra expresión, ¿no? Jesús dice palabras deshonestas. Se refiere a palabras que repulsivas. Palabras con el propósito de herir y hacer daño a alguien. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Yo creo que Jesús fue muy claro en esa amonestación en Mateo 5:22. Todos lo conocemos, lo estudiamos hace unos meses cuando estudiamos el Sermón del Monte. Dice, cualquiera que diga necio o imbécil a su hermano será culpable ante el homicidio. Y el antecedente es que ellos decían que asesinato era matar a alguien. Cualquiera que mate a alguien es asesino. Bueno, Jesús le dice, un momentico, tranquilos. Cualquiera que en su corazón o verbalmente le diga a alguien necio, imbécil, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o tonto o estúpido, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, la ira en sí no es pecaminosa, pero sí puede puede llevarnos a pecar si no actuamos correctamente. Vaya a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Porque allí Pablo nos da cómo debemos lidiar con el pecado de la ira. Porque la ira nos puede llevar, como estamos mirando aquí, nos puede llevar al enojo, a la malicia, a la blasfemia, nos puede llevar a decir palabras deshonestas a las personas que nos ofenden. Mira lo que dice Pablo, Efesios 4, 26, 27. Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, Pablo nos da tres formas de cómo lidiar con el pecado aquí. La primera, hermano, tenemos que tener cuidado con la ira, porque la ira te puede llevar a pecar. ¿Y qué dije que era la ira? Ese sentimiento interno que se crea en usted porque le hacen algo o por la película que usted se hace. ¿Cuántas veces nos hacemos? Ya lo dijimos, ¿no? Las películas que nos hacemos. Dice Pablo, cuidado, porque la ira te puede llevar a pecar. Es decir, cuando podemos caer en deseos de venganza, me la va a pagar. Deje que tenga la oportunidad. O cuando entramos en la autoconmiseración, ¿no? Oh, pobre mí, nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me quiere. No, por favor, arrepiéntase. Deje de estar ahí, eso será ahí haciéndose la víctima. Ay, nadie quiere a mi esposa, nadie quiere a mi hijo, nadie quiere no sé qué, nadie quiere a los mexicanos. No, sánese. Sánese. ¿Sabe el último que alguien le dijo a Dios? No, Dios, solo yo he quedado, le dijo el profeta. Le dijo, no, te querís, relax. Tengo una cantidad que no han doblado sus rodillas. Así que nadie me quiere, no, que dos o tres no lo quieran a su hijo o a usted, no se preocupa que el resto no lo querramos. Así que tranquilo, relax. Ah, sí, Dios lo quiere, lo ama tanto que envió a su hijo por usted. Hermano, cuando le damos cuidado con esa ira porque nos puede llevar, no sé, al chisme, a decir palabras hirientes, nos puede llevar a la calumnia. Entonces Pablo dice, lo primero que tenemos que hacer es cuidado con la ira. Te puede llevar a pecar. Segunda cosa,
que aprendemos aquí es que cuando haya esa ira o esa molestia interna en tu corazón, hermano, debes actuar rápidamente para que ese pecado no genere resentimiento y amargura. ¿Qué dice el versículo? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Recuerda la oración o la ilustración que le hice hace un rato? Él no sanó su ira injustificada. Y yo aquí no estoy diciendo esto para quedar bien, ¿no? El hermano Nelson estaba conmigo ese día y nosotros no le dijimos nada del otro mundo, simplemente le dijimos, por favor, confírmenos, hemos escuchado esto, ¿es cierto o no es cierto? Pero desató su ira. Luego yo quise volver, él dejó de venir a la iglesia y yo quise ir nuevamente a tratar de hablar con esa persona, pero no, su ira era tanto que, mejor dicho, ni en pintura me quería ver. No, me lo encontré hace unos días por ahí y me dijo que quería hablar conmigo y le dije, claro que sí, cuando quiera hablamos, pero pues no se ha presentado la oportunidad. Hermano, cuando usted siente esa molestia en su corazón por alguien que dijo algo o le hizo algo, o por la película que usted ya se armó en su cabeza, recuerde este versículo, no se ponga esa ira sobre su enojo. Lo más pronto posible, no se ponga, perdón, el sol sobre su enojo, o sea, lo más pronto posible vaya y arregle ese problema. No lo deje allí. Porque cuando menos cuenta cuando usted se dé cuenta, lo ponen a orar y va a decir un montón de cosas que no tiene que decir. O va a hablar o va a participar en la escuela dominical, porque eso también pasa, ¿no? Llega a la escuela dominical, ¡ah! Eso me ha dicho. El que no sabía se entera de todo. Y buen momento eligió ¿y qué es la consecuencia? Es que yo no supe que, ¿sabe cuál es la consecuencia? Un enojo reprimido que estaba esperando el momento para explotar y explotó en el lugar equivocado. Y en vez de ayudar, empeora el problema. Lo que tiene que hacer es, según la Biblia, vaya con la persona que siente ese enojo, esa molestia, siéntese y desahóguese allí. Hable con esa persona, dígaselo a esa persona. El resto no tienen velas en el entierro, como dicen en mi país. Porque entonces si eso, sí, ahora si eso no es suficiente, Pablo, mire, en tercer lugar, si usted, ¿dónde está el versículo? Si usted eh, no pone cuidado y esa ira lo lleva a pecar, deja que esa ira se albergue en su corazón. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué dice el versículo? Usted le va a dar lugar al diablo. Y el versículo dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo entendemos ese versículo? Necesitamos ir al griego, al arameo, al hebreo, a la concordancia de Strong. No, lo que está diciendo ahí, no le des lugar al diablo, es no le des la oportunidad al diablo. Porque la Biblia dice en otro lugar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nunca ha visto un león rugiente buscando a quien devorar, le recomiendo, métase a YouTube, programas de leones, y eso es hermoso ver eso. Me encantan. Vaya y véalo. Y entonces va a entender ese versículo, cómo anda Satanás como león rugiente. Mire hermano, Satanás no está durmiendo como usted y como yo. Usted y yo dormimos felices de la vida. Satanás se la pasa buscando un punto de apoyo para hacernos la guerra. Un punto de apoyo. Entonces usted ha visto las películas donde van a cerrar la puerta y el otro le pone el pie así para que la puerta no pueda cerrar. Y bueno, y con eso es suficiente para que meta la mano y ¡fum! Se abra la puerta. Bueno, eso es lo que estoy diciendo aquí. Hermanos, si dejamos que Satanás ponga el pie allí y usted diga, luego no diga nada, usted se arma la película y entonces ya queda casi ya para usted nominado al Oscar de la película que se armó. Satanás empieza a meterle ese veneno, empieza a contaminar su corazón. ¿Y sabe qué pasa cuando su corazón está contaminado? Se llena de amargura. Y Hebreo dice que la amargura es peligrosa porque contamina a todos los que están ahí. Es un cáncer. Luego empieza, eso es la raíz de amargura. Eso, hermano, eso hace más daño que una olla pitadora cuando se abre de mal forma. Y no me diga, lástima que no está toda la congregación. No, qué bueno que usted está aquí. Porque empecemos con los que estamos.
y le pasamos a los otros, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, nos vamos edificando los unos a los otros. Tres cosas. Primero, ojo con el pecado, la ira que te puede llevar a pecar. Segundo, hombre, actúe rápidamente con esa molestia. Usted dijo algo que no le molestó o le dio una sonrisa y usted cree que está hablando de usted o no sé qué cosa, pues vaya y pregúntale usted por qué se ríe. Se está riendo de mí, pero si usted ve a alguien riéndose y piensa que está riendo de usted, usted tiene serios problemas. Perdóneme que le diga, pero tiene serios problemas. Porque la persona puede estar riendo por cualquier cosa. Por cualquier cosa. O lo pudo haber mirado por cualquier otra cosa. No es que usted, o sea, usted tiene serios problemas. Y tercero, no demos lugar al diablo. Satanás anda buscando cualquier oportunidad para hacernos la vida imposible. Y cuando nosotros guardamos esa cosa ahí, le estamos ayudando. Le estamos ayudando. Y esto nos lleva, para avanzar, a la último pecado, ¿no? Que yo también lo puse también dentro de la categoría que podemos llamarlo social. ¿Por qué social? Porque van contra otros. Que dice el versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuál es el fin de la mentira? Engañar. Y este es un pecado que es característico de una persona que no ha sido regenerada. Cristo enseñó que el padre de la mentira, en Juan 8:44 creo, enseñó que el padre de la mentira es ¿quién? El diablo. Ahora, en el mundo la verdad no es bien vista y la mentira sí es bien vista. Es necesario mentir. Vea, para el mundo la mentira es tan normal al punto que hoy no se han inventado, yo iba a decir no se han inventado la mentira ¿qué? ¿A qué? La mentira blanca, ¿y cuál es la otra? La mentira piadosa. No, es que eso era una mentira blanca, es una mentira piadosa. Bueno, yo en la Biblia no encuentro eso. La Biblia le dice no mintáis. No me importa el adjetivo que le quiera poner. Blanca, morada, negra, café, zapote, no sé, bueno, zapote color naranja, perdón. No importa la... eh, eh, sí, nosotros ahí decimos que color zapote, no sé si es que es color naranja. No sé si alguno conoce eso. Color naranja. No importa, hermano. Los hijos del reino pertenecemos al Padre ¿de qué? De la verdad. ¿Sabe qué dice Juan? Perdón, Juan no. Números 19, todos lo conocemos. Dios qué. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y sabe, yo cuando leyendo esto, estaba leyendo un comentario. El comentarista dijo lo siguiente: sería un estudio muy provechoso estudiar todas las mentiras registradas en la Biblia. Y él pone unos ejemplos, dice, Satanás mintió al engañar a Adán y a Eva. Caín mintió a Dios después de haber asesinado a su hermano. Recuerda, le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Yo no sé, entonces mintió. Abraham mintió al afirmar que Sara era su hermana y no su esposa. Y era verdad, era su media hermana, pero también era su esposa. Entonces una mentira, una verdad a medias es mentira, ¿no? Sara mintió también a los tres ángeles que la visitaban, también mintió al rey de Garet. Isaac, ¿no? Era experto, ¿no? Mintió al negar que Rebeca era su esposa, ¿no? Rebeca e Isaac también mintieron para llevar a cabo la conspiración para robar la primogenitura a Esaú. Otro ejemplo que vino a mi mente ahorita, ¿cómo llaman estas parejitas allá en Hechos? ¿Cómo se llama? Esos dos. Ananías y su esposa mintieron también, ¿sí? Sería interesante poner todas esas mentiras y las consecuencias que ellas tuvieron sobre la vida de aquellos que andaban en ese desorden. Pedro, ¿no? O sea, eso te cuenta por todo lado. Pedro, y pastor, ¿y cuándo mintió Pedro? Pues no sabe cuándo mintió Pedro. ¿Quién sabe? ¿Cuándo mintió Pedro? Dígamelo. ¿Usted conoce al maestro? ¿Quién es ese hombre? Yo no lo conozco. Hasta su forma de hablar cambió. Se empezó a hacer una cantidad de cosas sin decir. Ahora, una pregunta. ¿Por qué no debemos mentir? Ok, la hermana dice porque es pecado. A ver, ¿quién dice más?
Nunca lo había pensado usted esa pregunta. ¿Por qué no debemos mentir? Aprenda este. Yo creo que lo puse ahí arriba, me parece. Si no, perdón. No debemos mentir, hermanos, porque la mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. Y no solo eso. Y es una manifestación de todo lo que el diablo es. ¿Por qué no debemos mentir los cristianos? Porque la mentira es una contradicción de todo lo que Dios es y es una manifestación de todo lo que el diablo es. Juan 8:44 lo dice. Hermano, el arma número uno de Satanás, ¿sabe cuál es? Mentira. Todo lo que promete es mentira. Todo lo que promete es un espejismo. Por ejemplo, en la tentación de Jesús, Él le prometió a Jesús todos los reinos de la tierra, ¿cierto? Él le prometió eso. Ahora, vamos a razonar esa oferta. Vamos a razonar un poco sobre esa oferta en base a esta pregunta. ¿Usted cree que Satanás le podía dar todos los reinos de la tierra a Jesús? ¿Qué creen? ¿Sí o no? A ver, levanten las manos que creen que sí. Todo lo que él ofrece es mentira. No, hermano, un rotundo no. Pero ¿cómo le va a dar algo? Si es el que da es Dios, no el diablo. Es que los reinos no estaban en manos del diablo, están en manos de quién? De Dios. Si Él es el príncipe y hace sus pataditas de ahogado, pero es que la autoridad no la tiene Él, la autoridad absoluta y soberana la tiene ¿quién? Dios, Cristo. Entonces, ¿por qué seguir un patrón de conducta? Si Dios nos sacó de la mentira, ¿por qué seguir ese patrón de conducta? Los cristianos debemos caracterizarnos por decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿Sabe? Mi papá nos enseñó a nosotros, Dixon, dígame siempre la verdad. Le dijo a mí y a mis dos hermanos. Porque yo me voy a enterar por otro lado. Entonces es preferible. Mire, cuando uno dice la verdad y se enteran por uno, el castigo, si uno va a ser castigado, disciplinado, es más leve. O pregúntele a cualquier padre. O en cualquier lado. Es más, hoy quizás hablábamos hasta de eso, ¿no? En la cárcel, cuando usted va y usted se declara culpable de alguna cosa, hasta los cargos le bajan. Pero si usted dice, no, yo no he hecho nada y que me lo prueben, y entonces se van a la corte y lo hallan culpable, va a ver que se la dejan ir toda. Hermanos, los cristianos debemos caracterizarnos por decir la verdad, cueste lo que cueste. Porque toda forma de mentira, hermano, es incompatible con la naturaleza que el Padre ha puesto en nosotros. Es incompatible con nuestro Padre Celestial. Por eso no debemos mentir. Y hermano, hay varias formas de mentir. Cuando omitimos información a propósito, estamos mintiendo. Si usted le dice, hey, llego a las 3, cuando usted sabe que no va a llegar a las 3, hermano, usted está mintiendo. Cuando justificamos nuestros errores y pecados, hermano, es mentira. Cuando hacemos trampa en cualquier cosa, eso es que mentira. Ya lo dije, no, hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Te voy a bajar la luna. O sea, todos los hombres cuando estamos en esa cosa, mentimos. Te voy a bajar la luna. Ya, no, ya, por lo menos los cristianos ya. Olvídese, usted no va a bajar la luna. Y si a usted, señorita, le dicen, te baja la luna, dígale, es ser mentiroso. Sí, sí, escape por su vida, porque escape por su vida. No le van a bajar ninguna luna. O pregúntenle a mi esposa si le bajaron la luna o las estrellas. Todavía está esperando. Y morirá y no va a llegar esa luna ni esa estrella. Hermano, ¿sabe cuando exageramos las cosas? También estamos mintiendo. Cuando exageramos. Porque a veces exageramos.
Uy, y llevo aquí todo el día esperándote. A ver, a ver. ¿Cómo que llevas todo el día? Ah, y lleva 5 minutos y llega todo el día. Y llevo como una hora aquí esperándote. Cuando son 20 minutos. ¿Usted está qué? Mintiendo. Por eso le dije que cuántas había mentido el último mes. Y algunos decían, no, yo pastor, yo todavía no, pastor, yo no. Pero cuando usted empieza a analizar todas esas cositas, dice, "Mm, mm, Señor, perdóname. Hermano, yo lo he dicho una y otra vez, el cristiano verdadero, quizás en algún momento pueda ceder a la tentación y pueda mentir en un momento dado de su vida. Pero una cosa sí tenemos que tener claro, el que dice que es cristiano no puede vivir una vida habitual de mentira, porque eso significa que va camino al infierno y no camino al cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 21.8? Miren lo que dice Apocalipsis 21.8. Lo voy a leer rápido. Eh, Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿y quiénes? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allá se van a ir con su padre, el diablo. Y yo voy a aclarar, yo no estoy justificando la mentira. Yo digo, en algún momento usted puede ceder a esa tentación. Eso no es justificación para llegar. El pastor me dijo que de vez en cuando puedo mentir. Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo que a veces cedemos y caemos a la tentación, pero no podemos habituar a un estilo de vida. ¿Sabe qué dice el pastor Sam Storm sobre por qué la gente miente? Yo la semana pasada dije un poco que se metía por la idolatría, ¿no? Por el afán de quedar bien con las personas, a veces mentimos, porque nos importa mucho lo que la gente dice de nosotros, entonces pues tengo que mentir para quedar bien. Pero este pastor dice lo siguiente, él dice, a ver, ¿cuántos? Tres cosas por las cuales la gente miente. Primero, razón por la cual la gente miente, porque no confiamos en la verdad para obtener lo que queremos o lo que tenemos. No confiamos en la verdad para obtener lo que tenemos. O sea, si digo la verdad me castigan. Uno dice, ay, sí, es como cuando se pierde algo, se rompe algo en la casa. ¿Y quién rompió esa cosa? Yo voy a hacer del ejemplo mío, de mí, en mi caso personal, de mis dos hermanos. Mi papá preguntaba, ¿quién rompió tal cosa? Yo no sé. Dixon, ¿quién lo rompió? Yo no sé. Hamilton, ¿quién lo rompió? Yo no sé. Daniel, ¿quién lo rompió? Yo no sé. Y mi papá decía, bueno, ahora se rompió solo entonces. En las casas se rompen las cosas, no sé. Se rompen las cosas y, no, y cuando uno pregunta, nadie la rompe. No la rompe Chajaera, no la rompe Chariza, no la rompe Yayel. Mejor dicho, ¿quién la romperá? ¿Será que la rompí yo entonces? Nadie la rompe. Josué sí ya, ni modo a quién le echa la culpa. O le echa la culpa al perro. Ah, Josué le echa la culpa al perro. Ustedes no tienen perro, así que ustedes sí ya ni modo echar la culpa a nadie. Si digo la verdad, me castigan. Si digo la verdad, en la iglesia me ponen en disciplina. También por mentiroso. Si digo la verdad, pierdo la oportunidad que tanto estaba esperando. Quiero ser jefe, pero si digo la verdad, pierdo la oportunidad y entonces miento. Si digo la verdad, ¿qué van a pensar de mí? Y los ejemplos van. Segunda razón que dice él que la gente miente, dice que mentimos para ganar el respeto y la admiración de los demás. O sea, mentimos para proteger nuestra imagen de una situación embarazosa o de errores cometidos. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, pensé en algo que pasó hace muchos años que yo he contado aquí. Hubo un momento donde allá había una radio en español y un señor que ofrecía que le iba a comprar para el pueblo. Y yo siempre prediqué en la congregación y le decía a los hermanos, no le crean, es mentira. Ese señor los va a robar. Yo lo decía abiertamente, allá no me grababan, así que no había problema de que saliera en vivo. Porque no me grababan, no grabábamos. Pero yo le decía, no, no, hermano, no den. Yo escuchaba la radio, participaba en la radio, pero yo no daba dinero. Le dije, yo no he dado ni un solo peso. Entonces él hizo un evento donde iba a rifar una camioneta y estaban vendiendo las boletas y toda la cuestión. Y llegó el día del evento y entonces pues llegaron todas las congregaciones de todos los lados. Pues yo fui, me invitaron, yo fui. Entonces cuando llegó el pastor Klinger, venga el pastor Klinger y nos sentó. Ahí mira, en la primera, así en esa fila estaba yo, mi esposa y los dos
hijas mías en ese pequeño estaban las dos pequeñas, Chajara y Chajara. Estábamos ahí y él se para al frente y empieza a dar su discurso emocional y que quienes compraron la boleta, que para aquí, para allá. Dice, por ejemplo, dice, el pastor Klinger, ¿cierto que usted ya compró la boleta? Hermano, yo no sé cuánto tiempo me demoré en contestar, pero fueron los segundos más largos que puedo yo, uno de los segundos más largos que me acuerdo en mi vida. Yo dije, ¿qué digo? Si digo sí, y donde me diga, ¿dónde está la boleta? ¿De dónde la saco? Yo no la había comprado. Y entonces si digo sí, ¿qué me van a decir los hermanos de la iglesia? Ah, el pastor mentiroso, no, todo desde el púlpito diciendo que no compre ni comprando la boleta. Ah, bien que interesado. Y si digo no, esa iglesia estaba así, a reventar. Yo dije, yo me puse rojo, yo sentía las orejas que me querían estallar y él ahí esperando. Y yo le dije, no la compré. Así se quedó, así como que nos quedamos así, así quedó allá, por unos segundos. Y pues él como era bueno para estafar y toda la cuestión, pues él cambió la papeleta así rápido. Pero yo tenía mis orejitas, yo decía, ábrete tierra y trágame. Y yo dije, no, yo pude, o sea, y ahí podía yo aprovechar para haber ganado respeto. Yo tenía más que perder que ganar. Yo dije, no, no la compré. Pero cuando le robó la radio, porque sí le robó, se robó $90,000, yo le dije a los hermanos de la congregación, ¿vio? ¿Vio? Yo por lo menos puedo decir que de mí no lleva ni un centavo, dije yo. No sé de ustedes. Pero a veces la gente miente para ganar respeto, para ganar admiración de los demás. ¿De qué sirve cuando Dios sabe la verdad? Y la tercera razón por la cual mentimos, dice este hombre, es para cubrir nuestro pecado. Oh, hermano, y este es un mal común. Este sí es más, mentimos para cubrir nuestro pecado. Recuerda a David, David hizo todo tipo de mentiras. Y ya miramos los ejemplos anteriores, Abraham, Sara, que mintieron. Mentimos para cubrir nuestros pecados. Y sabe una cosa, una mentira lleva otra mentira. O sea, para poder cubrir la mentira, tengo que echarme otra mentira. Y así, y entonces y así sucesivamente entran en un círculo vicioso y se esclavizan de la mentira. ¿Cuál es el antídoto? Hermano, es fácil. El antídoto, Pablo dice, no mintáis los unos a los otros. Entre los hermanos, no le mienta al hermano. Si no quiso ir, no quise ir. Ya. Hermano, hermano, ¿por qué no vino a la conexión? Uy, pastor, es que estaba, no diga, pastor, me dio pereza. Quería quedarme viendo el partido de México y me quedé en el partido de México. Es preferible. ¿Sabe cuántos hermanos nosotros hemos agarrado en mentiras? Donde me han dicho una cosa a mí, me lo han dicho a mí y a los 2, 3 segundos viene otro y dice otra cosa. Y es que yo quisiera darles los ejemplos, pero no los voy a dar porque. Pero a muchos aquí en esta conversación, muchos de ustedes los he atrapado en mentiras porque me han dicho una cosa y al día siguiente o al rato llega otro y me dice la verdad. Sin preguntar ni siquiera. Yo, y Sutano me había dicho que. No. Yo digo, bueno. Más rápido, hay un dicho popular por ahí que está escrito en el Proverbios 32, versículo 1. Más rápido cae que un cojo, bueno, un mentiroso que un cojo. Ahora, si quiere que se lo diga más bíblico, bueno, nada queda oculto debajo del cielo y tierra. Mi abuela, ya me puse a dar proverbios, ella citaba el Proverbio 33, versículo 1. El diablo tapa y tapa hasta que por fin destapa. El enemigo te hace creer que todo está bien, que nadie te está dando cuenta y cuando menos pienses, chacaplún, saca a la luz la verdad. Entonces no debemos mentirnos. Nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Si me metí en problemas, pues me meto en problemas por decir, por decir las cosas como son. Entonces, todos estos pecados no los podemos vencer
¿Cómo, pastor? Bueno, poniendo la mirada únicamente en Cristo y en total dependencia del Espíritu Santo. Romanos 3:8, ya lo estudiamos la semana pasada. Romanos 8:13, perdón. Porque por el Espíritu hacen morir, pues, las obras de la carne. Entonces, hermano, no solo debemos luchar contra las inclinaciones y los hábitos pecaminosos. Tenemos que hacerlo en dependencia, no podemos hacerlo solos. ¿Sabe cuántas personas me han dicho en muchas ocasiones? No, mire, cuando yo cambie voy a la iglesia. Es que yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita, mucho chismoso. Mire, yo cuando quiera ir a la iglesia es porque realmente quiero cambiar. Mire, eso nunca va a pasar. Porque tú no puedes cambiar solo. Y porque tristemente en la iglesia siempre va a haber uno que otro hipócrita, siempre va a haber uno que otro chismoso, siempre va a haber uno que otro rejunfuñón, siempre, como todos los pitufos, siempre hay un pitufo gruñón, un pitufo vanidoso, un pitufo filósofo, siempre va a haber, es como los pitufos. Siempre va a haber uno en la congregación. Siempre va a haber uno que nos saluda, siempre uno que se va a creer que sabe más que todo el mundo, siempre va a haber creer uno que nadie lo ama, siempre va a haber uno. O sea, siempre va a haber uno. ¿Por qué? Porque simplemente somos seres humanos en proceso de santificación y eso va a pasar. Pero no podemos creer que esto lo vamos a lograr en independencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, saber que Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, saber que Él me dio una nueva razón para vivir, debe ser una motivación extra para cada día mortificar el pecado en mi vida. Pero por favor, todo aquel que dice que es salvo, todo aquel que vive una vida habitual al pecado, o sea, que vive constantemente en ese pecado, hermano, perdóname, o amigo, perdóname, pero usted no puede decir que va camino al cielo. Porque la Biblia no enseña eso. Y lo vuelvo y lo digo una vez más. Si no me cree, tómese otra vez con tiempo y lea Romanos 6, estúdielo claramente. Ahí no hay lugar a duda. Y no es ni un solo versículo, es un capítulo entero. Donde no hay justificación para vivir una vida loca. Preguntas, comentarios. Iba a decir explosiones de ira, pero no, explosiones de ira no. Luego para usted y hable con esa persona mejor. Pregunta o comentario, todo está claro. Ok, entonces vamos a orar. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies allí donde usted está. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. O hagamos una cosa, allí donde usted está, yo quiero invitarle que usted piense por un momento, analice su vida a la luz de estos pecados mencionados en el versículo 8 y 9. Yo no sé si de pronto en su corazón está esa ira o esa molestia reprimida, ese enojo con alguien porque dijo o hizo algo que a usted le molestó. O de pronto porque quizás usted se imaginó no sé, hizo la película que tenga que hacer. Y si en su corazón hay algo de eso, yo quiero invitarle que allí donde usted está, dígale, Señor, yo quiero sanarme de esto, yo quiero dejar de eso, porque eso es lo que dice el versículo, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. De pronto ya esa ira está escalando a enojo y usted está que explota por dentro. De pronto ya hay malicia en usted, o sea, en sus conversaciones siempre saca a la luz esa conversación, se está llenando ya de amargura y su amargura está contaminando a otros. O de pronto usted es mentiroso y ya se ha vuelto un mitónomo, ¿no? Toda la mentira la cree, toda verdad la hace mentira. Y tiene que estar mintiendo y mintiendo para poder sostenerse. Hable con el Señor allí y dígale, Señor, aquí no se trata de que llore por usted, se trata de que usted abra su corazón con sinceridad delante de Dios. Señor Jesús, te damos gracias
por esta palabra, porque una vez más nos sentamos a estudiarla y terminamos siendo estudiados por tu palabra. Señor, perdónanos porque tenemos que reconocer que ha habido o hay ira, enojo, blasfemias. Señor, hay malicia, hay palabras inadecuadas que muchas veces salen de nuestra boca por medio de cuando estamos enojados. Mentiras, perdónanos, Señor. Señor, no queremos justificarnos delante de ti. Señor, te pedimos que nos perdones a nivel personal y a nivel congregacional. Señor, y los que estamos en este lugar queremos pedirte que nos ayudes cada día. Señor, que cuando llegue la tentación y nos quiera arrastrar en alguno de estos pecados, Señor, podamos, Señor, resistir, como dice tu palabra. Señor, que podamos cada quien en la área específica podamos identificar esos pecados y, como dice este versículo, Señor, dejarlos atrás, limpiarlos, eliminarlos. Señor, porque estamos en una nueva vida y queremos vivir de acuerdo a esa nueva vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que sembraste hoy en nuestros corazones. Permite que pueda dar fruto. Señor, y aquellos que hoy están aquí, que no te han conocido, que no han llegado a ti en fe y en arrepentimiento, oramos para que el ángel tuyo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Y hoy aquel que no te conoce pueda llegar rendido a tus pies, clamando por perdón, clamando por arrepentimiento. Señor, como dice Oseas 11:4, Señor, con lazos humanos nos has traído, con lazos de amor. Señor, así como nos atraíste, atrae a aquellos que están sin ti a conocerte. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano.